Bienvenidos una vez más al informativo de Magnífica TV, donde te presentamos las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 26 de enero de 2022 y estos son nuestros titulares. El Papa Francisco ha declarado a San Ireneo de León doctor de la Iglesia. San Ireneo fue un gran defensor de la divinidad de Cristo y vivió en el siglo II. Un informe elaborado por un bufete de abogados, contratado por la diócesis de Múnich, acusa al Papa Benedicto XVI de tolerancia en casos de pederastia. Open Doors, la organización evangélica que estudia la libertad religiosa en el mundo, ha presentado su informe anual. 1 de cada 7 cristianos es perseguido por su fe. El presidente francés Macron ha asegurado que hará lo posible para que el aborto se convierta en un derecho dentro de la Unión Europea. El cardenal Sandoval ha sido condenado en México por hacer un pronunciamiento político, según el Tribunal Supremo de ese país. San Ireneo de León es el nuevo doctor de la Iglesia. Ha sido proclamado así por el Papa Francisco. Vivió en el siglo II y defendió la divinidad de Cristo. El Papa ha nombrado a San Ireneo de León doctor de la Iglesia. Recibió la propuesta de la Congregación para las Causas de los Santos, que había sido aprobada por la plenaria de los cardenales y obispos del dicasterio. El título que ha recibido San Ireneo es el Doctor Unitatis, doctor de la unidad. San Ireneo es el segundo doctor de la Iglesia proclamado en este pontificado. En 2015 lo fue San Gregorio de Narek. En los pontificados anteriores, Benedicto XVI nombró doctores de la Iglesia a San Juan de Ávila y a Santa Hildegarda de Bingen. San Juan Pablo II proclamó doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Lisieux. San Pablo VI nombró a Santa Teresa de Jesús y a Santa Catalina de Siena doctoras de la Iglesia. San Juan XXIII nombró a San Lorenzo de Brindisi doctor de la Iglesia y Pío XII nombró doctor de la Iglesia a San Antonio de Padua. Benedicto XVI ha sido acusado otra vez de tolerancia con sacerdotes pederastas. Es la misma acusación que se le hizo en 2010 y ya se demostró que era falsa. Un bufete de abogados, pagado por la diócesis de Múnich, ha publicado un informe sobre los casos de pederastia en los últimos 70 años. Lo que más ha llamado la atención es que se vuelva a insistir en la responsabilidad de Benedicto XVI al no castigar a los sacerdotes culpables. En la misma acusación que se hizo en 2010 por los mismos casos, ya entonces se demostró que era falsa. El principal sacerdote implicado fue recibido por el Papa Benedicto XVI cuando era arzobispo de Múnich, procedente de otra diócesis, y éste le ordenó residir en un monasterio y no hacer trabajo pastoral. Después de su nombramiento como prefecto de doctrina de la fe, estando Múnich en situación de sede vacante, el vicario general dio permiso a dicho sacerdote para que ejerciera el ministerio. Posteriormente, éste volvió a abusar de menores. Cuando esto ocurrió, el entonces cardenal Ratzinger ya no era responsable de la diócesis. El bufete de abogados que ha elaborado el informe hizo otro sobre la diócesis de Colonia, que fue desestimado por tendencioso y parcial. Debido a esto, se han alzado numerosas voces acusando a los que han elaborado el informe y a los que los pagan de llevar a cabo una cacería contra el Papa emérito para desprestigiarle. Uno de cada 7 cristianos son perseguidos por su fe. Son los datos proporcionados por Open Doors, que estudia la situación de la libertad religiosa en el mundo. En el informe anual de las organizaciones evangélicas Open Doors, Afganistán supera por primera vez a Corea del Norte. En Asia, 2 de cada 5 cristianos
viven en región donde se sufre persecución, y destaca el incremento de persecución en la India. En 2021 ha seguido creciendo la persecución contra los cristianos en todo el mundo. Hay más de 360 millones, 1 de cada 7 a nivel mundial, que viven en su propio país un alto nivel de persecución y discriminación. Por primera vez en 20 años, Corea del Norte ya no se considera el país más peligroso, pero solo por el empeoramiento de la situación en Afganistán, donde el regreso de los talibanes ha vuelto aún más dramática la situación de los cristianos ocultos. Entre los 100 países monitoreados por Open Doors, el número de aquellos que tienen un nivel de persecución definido como alto, muy alto o extremo aumentó de 74 a 76. En el periodo estudiado, 5.898 cristianos fueron asesinados, un promedio de 16 por día. 5.110 iglesias fueron atacadas o clausuradas, 6.175 cristianos fueron detenidos sin juicio y 3.829 fueron secuestrados. Entre los 10 países donde se ha registrado el mayor número de ataques, 7 se encuentran en África subsahariana, pero el informe de Open Doors no deja de destacar el incremento del control por parte de los gobiernos autoritarios en Asia. También se destaca el aumento de la violencia contra los cristianos en la India, y precisamente de ese país proviene la noticia de que los ataques contra los cristianos en los últimos 9 meses ascienden ya a más de 300. El aborto va en camino de considerarse un derecho dentro de la Unión Europea. El nuevo presidente del Consejo, el francés Macron, ha dicho que hará todo lo posible. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido que se añada el derecho al aborto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En su intervención ante los miembros del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Macron dijo que la Carta de Derechos debe ser revisada. Debemos actualizar esta carta para ser más explícitos en el reconocimiento del derecho al aborto o en la protección del medio ambiente, dijo. La Carta de la Unión Europea, ratificada por los Estados miembros en el año 2000, reconoce el derecho a la vida, pero no menciona el aborto. El Parlamento Europeo aprobó en 2021 un informe que describe el aborto como atención sanitaria esencial y redefine la objeción de conciencia como una denegación de atención médica. Los miembros de la Asamblea votaron por 378 votos a favor, 255 en contra y 42 abstenciones para adoptar el texto, conocido como el informe Matic, en una sesión plenaria en Bruselas, Bélgica. La mayoría de los 27 Estados miembros de la Unión Europea permiten el aborto a petición o por amplios motivos sociales, excepto Malta y Polonia, que cuentan con sólidas leyes pro vida. El cardenal Sandoval ha sido condenado en México por pronunciarse políticamente. Había advertido a los católicos del riesgo de que ganara un partido abortista. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de México confirmó la sentencia contra un cardenal y un sacerdote por alentar un voto católico en defensa de la vida, la familia y el bien común en el marco de las elecciones federales de 2021. Los condenados son el arzobispo emérito de Guadalajara, cardenal Sandoval, y el padre Mario Ángel Flores, ex rector de la Universidad Pontificia de México. Según el tribunal, transgredieron el principio de separación Iglesia-Estado reconocido por la Constitución del país. Al presentar el tema, el presidente de la Sala Superior recordó que a los ministros de culto en México se les prohíbe realizar proselitismo a favor o en contra de algún partido político, de alguna candidatura o de alguna asociación política con el fin de salvaguardar los principios del sistema democrático. El proceso contra los obispos y sacerdotes mexicanos fue abierto por denuncias de diputados del partido Morena, del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. En el caso del cardenal Sandoval Íñiguez, la sanción surge de su invitación a no votar por quienes están en el poder, pues se viene la dictadura o se pierde la libertad, porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. El purpurado dijo además que en ese proceso electoral estaba en juego también la familia, el bien de la familia y de la vida, porque este gobierno ha adoptado la ideología de género.
En un comunicado firmado por el presidente y el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, y el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, respectivamente, los obispos del país criticaron la resolución judicial. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar los injustificados ataques de que es objeto el Papa emérito Benedicto XVI. Hace algo más de un año, el cardenal arzobispo de Colonia, Monseñor Welky, fue acusado en un informe elaborado por un equipo de abogados de complicidad en casos de pederastia, de no haber hecho lo suficiente para castigar e impedir los abusos de algunos sacerdotes. Welky puso ese informe en manos de expertos que demostraron que era un informe tendencioso, parcial, que no era de fiar. Y lo que hizo fue encargar otro informe a otro equipo de abogados y cuando tuvo ese informe lo puso en manos de la policía. Ese informe le exculpaba a él completamente. Cuando ocurrieron los hechos, Welky era arzobispo de Berlín. Le exculpaba a él, pero en cambio implicaba al que era entonces vicario general de la diócesis de Colonia, Monseñor Hesse, que después fue transferido como obispo a la diócesis de Hamburgo. Hesse puso enseguida el cargo a disposición del Papa, el cual le mantuvo en el cargo, no le pidió ningún tipo de responsabilidad. En cambio, curiosamente, a Welky, que había sido exonerado de toda responsabilidad, le ordenó alejarse del gobierno de la diócesis durante unos meses. Ya ha regresado. Bueno, la policía que recibió el informe de Welky está investigando a Monseñor Hess, el cual ha sido ya citado como testigo. Citar a alguien como testigo no es incriminatorio, pero desde luego no puede mentir porque entonces daría falso testimonio, mientras que el acusado puede negar los hechos. Bueno, hay que decir y que cada uno saque sus conclusiones, que Welky es de los pocos obispos conservadores de Alemania y que en cambio Hess es liberal e incluso muy liberal. Después de esto vino el escándalo de la diócesis de Treveris. Un escándalo que implica a 3 obispos. El actual obispo, Monseñor Ackermann, que lleva ya bastantes años al frente de la diócesis. El que fuera su vicario general en ese momento, Monseñor Batzing, que ahora mismo después fue nombrado obispo, es obispo de Limburgo y es presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, y al predecesor de Ackermann en el cargo, Monseñor Marx, que después fue transferido a Múnich, que es cardenal arzobispo de Múnich. Los 3 están acusados, implicados con indicios suficientes de haber tolerado el comportamiento de sacerdotes pederastas. Monseñor Marx puso su cargo también, como había hecho antes Hess, el de Hamburgo, puso su cargo a disposición del Papa y el Papa no quiso aceptar su renuncia. Bueno, la policía está sobre ello porque el tema parece ser todavía un largo recorrido. Hay que decir también que cada uno saque sus conclusiones, que los 3 son obispos liberales de los que apoyan el sínodo que está celebrándose en Alemania. Tanto Ackermann como Batzing, presidente de la Conferencia Episcopal, como Marx. Estos son los antecedentes. Ahora, un equipo de abogados, el mismo que elaboró el informe tendencioso que fue rechazado y desacreditado por el cardenal Welky, ese equipo de abogados ha presentado otro informe sobre lo ocurrido, en este caso, en la diócesis de Múnich en los últimos 75 años. Bueno, en ese informe se vuelve a sacar el asunto del Papa Benedicto XVI en el breve espacio de tiempo en que fue arzobispo de Múnich. En 2010, un auténtico annus horribilis para el Papa Benedicto, en 2010 ya fue acusado de esto. Fue acusado de connivencia o de no haber hecho lo suficiente para impedir
que 4 sacerdotes cometieran delitos de pederastia. Benedicto XVI se defendió y demostró que era inocente. Y a pesar del ataque feroz de los medios de comunicación, yo por lo menos lo recuerdo muy bien, esa pinza que hicieron, por ejemplo, New York Times y todos sus aliados, y la BBC y todos sus aliados, prensa y televisión, a pesar de eso, aquella acusación quedó en nada. Pues ahora se vuelve a lo mismo, otra vez, con el mismo caso, con la misma acusación, curiosamente, por la misma agencia de abogados que hizo un informe tendencioso que fue desechado y que demostró que lo que estaba haciendo era totalmente parcial. ¿Qué es lo que se busca? Creo que es legítimo hacerse esta pregunta. Si se está acusando a una persona de algo que ya se le acusó y que quedó demostrado que era inocente, ¿por qué volver a sacar lo mismo? ¿Qué es lo que se busca? A mí me parece evidente que lo que se busca es deteriorar, no ya la persona de Benedicto XVI, que tiene 94 años y está con la salud muy frágil, sino su personalidad, su prestigio. Benedicto XVI ha sido el gran campeón, el que ha luchado con mayor intensidad y ha puesto su energía y su sabiduría al servicio de la interpretación del Concilio Vaticano II en continuidad con la palabra de Dios y con la tradición de la Iglesia. Dentro de esta hermenéutica de continuidad hay que incluir también el respeto a la celebración de la misa en el rito antiguo, en el rito anterior al Concilio Vaticano II, consiguiendo lo que se ha llamado la paz litúrgica. Estos ataques, insisto, curiosamente, significativamente, por la misma agencia que publica una información tendenciosa contra el cardenal Belki, que se demuestra que es falsa, estos ataques van dirigidos contra la obra de Benedicto XVI, erosionando al personaje, quitándole prestigio al personaje, quieren acabar con su legado, quieren acabar con esa defensa que ha hecho de la continuidad entre el Vaticano II y todo lo anterior. Pero es que es muy significativo también el hecho de que los medios de comunicación guarden un clamoroso silencio, pasen de puntillas si es que entran, con las cosas que sí afectan a los obispos que son liberales. A ellos no se les exige nada y en cambio sí que hay indicios contra ellos. Bueno, yo creo que estamos ante un caso claro de manipulación y que lo que hay que hacer es muy sencillo. Hay que hacer exactamente lo que hizo el cardenal Belki. Poner ese informe en manos de la policía. Ese informe se lleva a la policía y que sea la policía la que investigue. Y que sea la justicia la que actúe. Las víctimas tienen derecho a recibir justicia. Y desde luego no tienen por qué ser utilizadas como piedra arrojadiza en las disputas internas de la Iglesia. Pero mientras la justicia actúa, que veremos a ver en qué queda la cosa, mientras la justicia, la policía investiga y la justicia actúa, creo que tenemos el derecho de defender a un hombre que está siendo calumniado una vez más, precisamente por haber querido ser siempre fiel a Jesucristo y a las enseñanzas de la Iglesia. Recemos por el Papa Benedicto. Yo confío en que no se esté enterando de estas acusaciones. De las anteriores ya dijo que era un informe tendencioso, manipulado y que era pura propaganda. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.